Gloria al Señor. Vamos a orar al Señor para que Dios pueda ayudarnos a entender su palabra y nos pueda ayudarnos a ponerla en práctica. Vamos a orar al Señor. Pues Dios, quiero darte muchas gracias por el privilegio que me das de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de que no soy digno, Señor, he sido comprado, lavado con la sangre de Jesucristo. Y tú me has hecho digno, Señor, y te pido que en esta mañana tú puedas usarte de mí como canal de bendición para que puedas bendecir a tu pueblo. Te pido también, Señor, que tú prepares nuestros corazones para recibir tu palabra. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Y quiero pedirte también por nuestros hermanos que no pueden estar hoy aquí, Señor, que desearían estar aquí, pero que no pueden. Bendícelos allí donde estén, háblales tú también, ministrales, Señor, porque para ti no hay distancias. Oh Dios, yo te pido que tú te manifiestes y nos hables en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a seguir meditando en el libro de Job, porque aunque algunas partes del libro puedan a veces a lo mejor parecer aburridas, los discursos de los amigos de Job, por ejemplo, pero hay varias enseñanzas importantes que necesitamos entender e incorporar a nuestras vidas. Así que antes de empezar con las enseñanzas que quiero transmitir en esta mañana, para retomar el hilo, voy a citar brevemente las dos enseñanzas que vimos la semana pasada. La primera enseñanza que vimos la semana pasada y que podemos encontrar de forma más o menos subyacente o claramente en todo el libro de Job es la absoluta e incuestionable soberanía de Dios. Dios siempre actúa en base a su voluntad sin tener que rendir cuentas a nadie de lo que hace. Pero debemos de tener claro y podemos estar tranquilos porque su soberanía no lo convierte en un tirano, dado que él no es corruptible. Él no se puede corromper ni por el poder como nos ocurre a los seres humanos. Hay un dicho que dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero eso solamente es a los humanos. A Dios, como no es corruptible, no le puede corromper el poder. Por tanto, su soberanía no lo puede convertir en un tirano, por lo que él siempre actúa, aunque a veces no nos lo parezca, pero siempre actúa de la mejor manera posible para favorecernos a nosotros. La segunda enseñanza que vimos la semana pasada y que resalta en el libro de Job es que aun el mismísimo Satanás, aunque no lo desee, y en algunos casos no se dé cuenta, tiene que obedecer a Dios. Por lo que debemos ir con mucho cuidado de no caer en el error de atribuirle a Satanás más poder que el que realmente tiene. Esto fue básicamente lo que vimos la semana pasada, así que siguiendo con el libro de Job, la primera enseñanza que vamos a ver hoy es que Satanás siempre va a tratar de desprestigiar a Dios. Y esto es algo muy importante que debemos entender y asumir e ir con mucho cuidado, porque a veces, como Satanás es tan sutil, sin darnos cuenta le atribuimos a Dios lo malo que nos sucede, cuando de Dios solo procede lo bueno. Voy a poneros un ejemplo. A veces he escuchado a cristianos decir, hablando de una enfermedad, no tengo más remedio que llevar esta cruz que Dios me ha enviado. O dicho también con otras palabras, algunos dicen, acepto con resignación esta enfermedad que Dios me ha enviado. Estas palabras no son correctas, porque están contaminadas por el intento de Satanás de desprestigiar a Dios. Es verdad que Dios, por alguna razón en su soberanía, permite que pasemos por la enfermedad, pero Él no nos envía ninguna enfermedad.
Esto lo podemos deducir, por ejemplo, de las palabras de Santiago en su carta, en Santiago capítulo 1 y versículo 17. Esto lo dice Santiago a la iglesia del primer siglo, que fue perseguida brutalmente, que muchos de los cristianos tuvieron que morir en la arena del circo romano. Santiago dice en el capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiero que quede bien claro que es muy diferente permitir que provocar. Toda cosa mala, toda enfermedad y todo desastre que ocurre en el planeta Tierra están provocados por culpa del pecado del ser humano y por tanto por culpa del principado de las tinieblas. Y con esto no estoy diciendo que cuando estemos enfermos o suframos alguna desgracia es porque hayamos pecado, sino lo que estoy diciendo es que el pecado entró en el hombre contaminando toda la creación que quedó bajo la autoridad de Satanás y su principado de tinieblas. Y es esto lo que produce la corrupción y la degradación en todo el planeta. Si Adán y Eva no hubieran pecado, no habría ninguna enfermedad, no habría ningún dolor, no tendríamos ningún sufrimiento, ni ocurriría ningún desastre natural, ni ninguna desgracia. Por lo que todo lo malo que ocurre en la tierra está causado directa o indirectamente por el pecado y por la intervención de las tinieblas. Pero ellas ya se encargarán de desprestigiar a Dios e intentar que le atribuyamos el mal a Dios, como hizo Job. Job, a pesar de no pecar, cayó en este error. Podemos darnos cuenta cuando leemos sus palabras en Job 1:16, donde dice que aún estaba hablando uno de los criados que traían las malas noticias, y cuando aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego cayó del cielo y quemó a ovejas y a pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Este versículo nos muestra, no como yo había dicho las palabras de Job, que las veremos más adelante, sino que este versículo nos muestra el intento de Satanás por desprestigiar a Dios. Porque el que cayera fuego del cielo solo era atribuible a Dios, como le dice Job al criado que ha escapado del fuego, que le dice, fuego de Dios cayó del cielo. Porque el fuego que caía del cielo solo era atribuible a Dios. De hecho, esta fue la señal inequívoca que muchos años después propuso el profeta Elías para que el pueblo de Israel supiera con quién estaba Dios. Si con los Baales a quien servían el rey Acab, su mujer Jezabel y los falsos profetas, o con él, que era un fiel profeta del Dios que los había sacado de Egipto siglos antes. La señal de que el Dios de Elías era el único Dios verdadero es que por más que clamaron los profetas de Baal, no lograron hacer que descendiera fuego del cielo y consumiera el sacrificio. Sin embargo, cuando Elías oró, inmediatamente descendió fuego del cielo que no solo consumió el sacrificio, sino que consumió el agua que habían echado e incluso las piedras del altar. Que descienda fuego del cielo son palabras mayores. Y por eso Satanás utilizó fuego del cielo para matar las ovejas de los pastores, para que Job
le atribuyera las desgracias que le estaban sucediendo a Dios, como así de hecho sucedió. Como podemos apreciar ahora sí las palabras de Job. Vamos a ver por las palabras de Job como Job, sin darse cuenta, cae en el error de atribuirle a Dios las desgracias. Job capítulo 1 versículo 17, Job dice: Jehová dio y Jehová quitó. O en el capítulo 2 versículo 2 le responde a su mujer: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Es verdad que Job no pecó con sus palabras, porque a pesar de haberse tragado el anzuelo que le había lanzado Satanás, no se dejó llevar por esta creencia y siguió confiando en la soberanía de Dios, asumiendo que todo era parte de un plan de Dios, aunque él no lo entendiera. Satanás logró su propósito de hacer creer a Job que todo estaba provocado por Dios, pero lo que no logró fue su propósito principal, que era que Job se volviera contra Dios. Así que vayamos con cuidado de no caer en el error de Job, porque si nos tragamos el anzuelo que Satanás nos echa, será mucho más fácil que podamos ser arrastrados por esa idea, por ese concepto, y nos alejen del plan y de los propósitos de Dios, por las circunstancias que Satanás provoca. Para terminar este punto y afianzar en nosotros este principio bíblico de que todo lo bueno proviene de Dios y lo malo proviene del pecado o del principado de las tinieblas, vamos a ver lo que dijo el sabio Salomón en el libro de Proverbios, capítulo 10 y versículo 22. Proverbios, capítulo 10 y versículo 22. El rey Salomón dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Como os decía antes, es verdad que a veces Dios puede permitir por algún motivo que Él en su soberanía sabe que pasemos por la enfermedad, que pasemos por el dolor, por los sufrimientos o por las desgracias, pero Él no las causa. Como os digo e insisto, por algún motivo que en su soberanía sabe, Él puede permitirle a las tinieblas que nos toquen y nos dañen. Pero Él no es el que nos provoca el dolor y el daño. Quiero recordar lo que ya vimos la semana pasada, que Pablo les dijo a los cristianos de la ciudad de Corinto que Dios no dejará que seamos tentados o probados más allá de lo que podemos resistir, y que junto a la tentación o a la prueba nos dará siempre la salida para que lo podamos soportar. Ahora vamos a ver la siguiente enseñanza que podemos sacar del libro de Job. Esta enseñanza que vamos a ver hoy es que Dios trata con cada uno de nosotros de forma personalizada para producir los cambios necesarios en nuestro carácter para que tengamos la imagen de Cristo. El propósito fundamental o principal de Dios para sus hijos es que lleguemos a tener la imagen de Cristo. Y por tanto Él se usa de cualquier cincel que Él estime oportuno para sincerar en nosotros la imagen de Cristo. Y Dios usó el cincel de Satanás con Job para permitirle a Satanás que produjera todas las desgracias que le produjo a Job, para tratar con el carácter de Job, porque Job no había pasado por la escuela de la humildad. Job estaba tan acostumbrado a que todo le fuera a pedir de boca, que todo le fuera bien, y a ser él el hombre más importante de su entorno, que se le subió un poco el pavo a la cabeza, y perdonadme la expresión. Pero
le entró ese puntillo de orgullo. Y antes que fuera demasiado tarde, porque el orgullo nos mata espiritualmente, antes que fuera demasiado tarde, Dios le permitió a Satanás que lo tocara para volver a Job a la humildad que todos los hijos de Dios deben de tener. Y podemos ver como el proceso en Job tuvo su efecto, porque al final de este proceso, al final de esta escuela de humildad, se graduó en la escuela de humildad. Y por eso en el capítulo 42, en el versículo 6, Job dice: por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El trato de Dios con nosotros nunca tiene como objetivo el hacernos daño, aunque nos haga daño. Pero el objetivo siempre es guiarnos al arrepentimiento, como fue el caso de Job. Job se estaba dejando llevar un poco por el orgullo, y todo el trato de Dios se encaminó a guiar a Job al arrepentimiento, para que volviera a tener el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La semana pasada también vimos como Pablo tuvo que sufrir un abofeteamiento de parte de un mensajero de Satanás, para que por todas las revelaciones que había tenido, su orgullo no se viniera arriba. De la misma manera, Dios permitió que Satanás arruinara a Job y matara a sus hijos para tratar con su carácter. Porque si leemos sus discursos o sus argumentos, nos daremos cuenta que tenía un puntito de orgullo, porque él se creía bueno. Pero estos dos casos no son los únicos en la Biblia, hay muchos más. Entre otros podemos destacar los casos de Moisés y de José. Moisés, que creció y se educó en la corte del faraón, como nieto del faraón, necesitó que Dios lo enviara al desierto 40 años para que aprendiera la humildad. Y solo después de estos 40 años de desierto, Moisés estuvo preparado para realizar la obra de Dios y cumplir el propósito de Dios para su vida. Si leéis el diálogo que mantiene Dios con Moisés, nos daremos cuenta como Moisés ya había desechado todo su orgullo. No se sentía capacitado para ir a Faraón. Daros cuenta de cómo había surtido efecto el trato de Dios con Moisés, que Moisés le dice a Dios: envía a otro porque yo no sé hablar. Algunos dicen que era tartamudo, pero yo no lo creo, y no lo creo porque Esteban, lleno del Espíritu Santo en su defensa ante el Sanedrín, dice que Moisés era poderoso en palabras. Moisés, como nieto del faraón, o criado como nieto del faraón, tuvo que ser una persona instruida. Y no solo era una persona instruida, es que Esteban dice que era poderoso en palabras. Cuando él le dice a Dios que no sé hablar, era porque no quería asumir el plan y el propósito de Dios, porque no se sentía ya capacitado. Pero era ese momento en el que él dejó de sentirse capacitado, cuando realmente estuvo capacitado para convertirse en el libertador, el legislador, el guía, el profeta y el gobernador del pueblo de Israel. Pero hoy quiero que nos detengamos también en la vida de José, que normalmente siempre se habla de José como pobretico de José. Pero José fue un caso análogo al caso de Job. Si nos fijamos en la vida de José, veremos que con circunstancias y situaciones diferentes, Dios trató de una forma muy parecida a José como había tratado a Job. Porque José también sufría de un problema de carácter similar al de Job,
al de Moisés y al de Pablo. Y Dios tenía que corregir este problema de carácter para permitirle llegar a ser la persona más importante después del faraón en Egipto. Mientras José tuviera ese defecto de carácter, ese orgullo, Dios no podía usarlo y no podía llevarlo a la corte del faraón para convertirlo en la persona más importante de Egipto después del faraón. Vamos a ver un poco las circunstancias que envuelven a José. José nació como fruto de un milagro, dado que su madre Raquel era una mujer estéril. Pero además de las 4 mujeres con las que Jacob tuvo hijos, Raquel era su preferida porque era la única mujer de las 4, era la única mujer de la que de verdad él estaba enamorado. Así que Jacob amaba a José más que a sus otros hijos. Y no quiero enjuiciar si está bien o mal que Jacob amara más a José. Solo estoy relatando los hechos. Y todo esto fue el caldo de cultivo para que José tuviera ese punto de orgullo con el que Dios tenía que trabajar. Porque, como os decía, mientras José tuviera ese punto de orgullo, Dios no podía permitir que llegara a lo más alto en Egipto. Así que cuando José tenía tan solo 17 años, le hizo pasar por un examen para ver si estaba preparado o no. Y le dio un sueño en el que veía, a través de unos manojos de paja, veía que sus hermanos se inclinaban ante él. Yo sinceramente os digo, puedo estar equivocado, pero yo creo que una persona humilde no va a contarle ese sueño a sus hermanos, que además él sabía que estaban dolidos por saber que su padre lo amaba a él más que a los demás. Yo en sus circunstancias me hubiera callado el sueño y ya está. O como mucho se lo hubiera contado a mi padre. Pero el fruto de su orgullo va corriendo a contárselo a sus hermanos. Y lógicamente si los hermanos ya no tenían un trato bueno con él, encima les cuenta eso, pues eso provocó que lo aborrecieran más todavía. Pero Dios en su infinita misericordia le da otra oportunidad a José. Y poco después le repite el examen, dándole otro sueño, en el que esta vez no solo ve a sus hermanos inclinándose ante él, sino que además ve a su padre y a su madre inclinándose ante él. Habiendo visto la reacción de sus hermanos al contarle el primer sueño, si José hubiera sido un poco humilde, no le hubiera contado este sueño a sus hermanos, sino que lo habría guardado en su corazón hasta ver el cumplimiento. Pero no, él fue corriendo a contárselo a sus hermanos, lo que demuestra que no había aprendido la lección. Así que Dios, para tratar con el orgullo de José, permite que los hermanos lo vendieran como esclavo y que fuera llevado a Egipto y vendido en el mercado de esclavos en Egipto. Esto debía de haber tratado con su orgullo. Ya no era el hijo preferido de su padre, ahora era un simple esclavo. Pero como Dios estaba detrás de todo esto, Dios permite que vaya siendo encumbrado en la casa de Potifar, de tal manera que se convirtió en el esclavo de confianza de Potifar. Y Potifar lo puso por encima de todo, de toda su hacienda, de todos sus bienes, de todas las personas que habían en la casa. Puso a José por encima. Así que ahora cuando José estaba de nuevo, igual que cuando estaba con su padre, ahora José estaba de nuevo por encima. Así que Dios le prepara a José un examen de recuperación para ver si ya José estaba preparado o no.
El examen consistía en el acoso sexual por parte de la esposa de Potifar. Así que vamos a ver la respuesta de José a este examen que Dios le pone. La respuesta se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 39, versículos 8 y 9. Estos versículos nos relatan lo que ocurrió y dice, pero él, hablando de José, pero él no quiso ceder al acoso sexual de la esposa de Potifar. Pero él no quiso y dijo a la mujer de su amo, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? A primera vista, si no tenemos en mente la asignatura de la que se estaba examinando José, parecería que José superó con creces el examen, porque no quiso acostarse con la mujer de su dueño, a pesar de tenerlo todo a su favor para caer en la tentación. Pero debemos de tener en cuenta de qué asignatura se estaba examinando José. De su continencia sexual y de su dominio propio en el área sexual, o se estaba examinando del orgullo. José se estaba examinando de la asignatura llamada orgullo. Y si nos fijamos bien en su respuesta, lo que sobresale sigue siendo su orgullo. Ya que lo primero que le dice la esposa de Potifar es, mi señor. Cuando lo lógico es que le hubiera dicho, tu esposo. Pero no, tu esposo no, mi señor. Tenía que resaltar el mi. Y si nos fijamos en el resto de su respuesta, al haberlo hecho un poco de énfasis, no sé si os habéis dado cuenta, pero siempre sobresale el conmigo, el mí, el conmigo, mí. No hay otro mayor que yo. ¿Y cómo haría yo? Por tanto, vemos cómo volvió a suspender el examen. Aprobó en cuanto al dominio propio, pero suspendió en cuanto al orgullo, que era de lo que realmente se estaba examinando para poder llegar a ser el segundo de a bordo en Egipto. Así que Dios siguió tratando con él, permitiendo que Potifar lo metiera en la cárcel. Durante su estancia en la cárcel, Dios estuvo tratando con él y volvió a permitir que José llegara a lo más alto, haciendo que el jefe de la cárcel pusiera a todos los presos al cuidado de José y todo lo que se movía en la cárcel estaba bajo la supervisión de José. Y pasado un tiempo como preso en el que debía de haber aprendido la lección de ser el hijo preferido a ser un simple esclavo, y ahora de ser un simple esclavo a ser un preso. Así que después del trato de Dios, Dios le volvió a preparar otro examen de recuperación y permitió que el copero y el panadero del faraón fueran llevados a la cárcel y tuvieran un sueño cada uno. Como examen, Dios le dio a José la interpretación correcta de esos sueños. Así que vamos a ver si José había aprendido la lección o no. Y vamos a leer la respuesta que José da al examen en el capítulo 40 de Génesis, el versículo 14. En Génesis 40, 14, José, hablándole al copero del faraón, le dice: acuérdate pues de mí cuando te vaya bien. Te ruego que tengas misericordia y hagas mención de mí al faraón y que me saques de esta casa. Por la respuesta vemos que José no había aprendido todavía la lección, porque se sigue notando su orgullo, dado que por sus palabras
parecería que él ha sido el artífice de la interpretación del sueño. Por lo menos, eso es lo que tuvo que entender el copero, como veremos luego al leer las palabras que Faraón le dijo a José. Así que como no había aprendido la lección, Dios tuvo que seguir tratando con él y permitió que el copero se olvidara de José durante 2 años más, los cuales José siguió en la cárcel, siendo tratado por Dios. Al cabo de estos 2 años, Dios vuelve a presentar a José a examen, dándole 2 sueños al faraón. Y Dios usa al faraón para examinar a José. Vamos a verlo en el capítulo 41, versículo 15, donde el faraón le dice a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Pero he oído decir, ¿de quién lo había oído decir? Del copero. Pero he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlo. Si os dais cuenta, como decía antes, se nota que el copero había entendido que era José el que interpretaba los sueños, fruto del orgullo de José, que no le dio la gloria a Dios. Porque la información que tiene el faraón solo podía provenir del copero. Y el faraón es el instrumento que Dios usa para examinar a José, dado que le dice: pero he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Ahora vamos a ver la respuesta de José a este examen que Dios le presenta a través del faraón. Vamos a leer la respuesta en Génesis 41, versículo 16, donde José le da la respuesta a Faraón y le dice: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. Por fin José había aprendido la lección, y como ya se había desprendido de su orgullo, Dios permite que el faraón lo nombre la persona más importante de Egipto después de él. Vemos como Dios trata con cada uno de nosotros de la forma que Él, en su soberanía, estima oportuno, pero siempre trata con nosotros, siempre trabaja con nuestro carácter, con el fin de llegar a formar el carácter de Cristo en nosotros. La tercera y última enseñanza que vamos a ver, extraída del libro de Job, es que somos eternos, pero no morimos. Al decir yo que somos eternos, el pensamiento primero que viene es: pero si todos sabemos que nos morimos. Y claro que nuestro cuerpo físico muere, pero la vida sigue después de la muerte. Después de la muerte de nuestro cuerpo, nuestra vida sigue. No hemos muerto realmente. Es como si yo tengo agua en un vaso y se me rompe el vaso justo encima de una fuente. El vaso se ha roto, pero el agua no se ha roto. El agua ahora está en la fuente. Pues esto es lo mismo. Realmente no morimos nosotros. Muere nuestro cuerpo, que es el envoltorio exterior de nuestro cuerpo. Hay vida después de la muerte física. La cuestión que debemos de plantearnos es: ¿dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Con Dios o en el infierno? Porque tanto los cristianos, los que de verdad han aceptado a Jesús en su corazón, como los que no lo han hecho, son eternos. La diferencia está dónde pasan la eternidad. Vamos a ver cómo en el libro de Job está muy clara la enseñanza de la eternidad del ser humano, aunque a veces pueda pasarnos desapercibida. Vamos a leer en el libro de Job, capítulo 1, versículos 2 y 3, donde se nos dice todo lo que tenía Job. Y dice: le habían nacido 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos,
500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era el hombre más importante de todos los orientales. Vamos a hacer un recuento de lo que tenía Job. Job tenía 7 hijos, 3 hijas, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Después de que Satanás lo arruinara sin causa y matara a sus 10 hijos, sin que él se rebelara contra Dios, vamos a ver lo que relata Job 42, versículo 10. Job 42, 10 nos dice: cuando Job hubo orado por sus amigos, Jehová le quitó la aflicción y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿A cuánto le aumentó todo? Al doble. Vamos a ver si Dios es un buen matemático. Vamos a leer ahora en el mismo capítulo 42, vamos a leer los versículos 12 y 13, donde se dice: y Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También tuvo 7 hijos y 3 hijas. El versículo 10 dice que Dios aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Así que vamos a hacer el recuento. Al principio Job tenía 7,000 ovejas y ahora tenía 14,000 ovejas. Justo el doble. Dios no se equivocó. Pero esto denota que ya lo diremos luego. Job tenía al principio 3,000 camellos. Ahora tenía 6,000 camellos. Justo el doble también. Y Job tenía al principio 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y ahora tenía 1,000 de cada, porque también es justo el doble. Pero ¿qué pasa con los hijos y las hijas de Job? Al principio Job tenía 7 hijos y 3 hijas. ¿Y cuántos tuvo al final? Al final tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Se equivocó Dios al contar? ¿O incumplió Dios su promesa de aumentarle al doble todo lo que había tenido al principio? No. Dios no se equivoca nunca. Y Dios no deja nunca de cumplir sus promesas. Lo que pasa es que a veces no somos conscientes de la eternidad del ser humano. Cuando morimos, como decía, no somos destruidos. Simplemente cambiamos de lugar en el que vivimos. Dejamos de vivir en la tierra para vivir en el cielo o en el infierno. Por tanto, Job al final tenía los 7 hijos que seguían vivos en el cielo, más los otros 7 que Dios le dio en la tierra. Suman los 14, que son justo el doble de los que había tenido al principio. Y lo mismo ocurre con sus hijas. Job al principio tenía 3 hijas que tuvieron que trasladarse de la vida terrenal a la vida en el cielo, pero que aunque Job ya no las pudiera ver, seguían vivas. Luego estas 3 más las 3 hijas que Dios le dio al final suman 6 hijas, que son el doble de hijas que las que tenía al principio. Daros cuenta de la diferencia entre los animales y los hijos, y los seres humanos. Los animales sí mueren y se acabó. Por eso Dios le da justo el doble de lo que tenía al principio. Pero los seres humanos no morimos. Los seres humanos, aunque nuestro cuerpo muera, seguimos vivos, y por eso Dios le dio exactamente la misma cantidad, porque los que seguían vivos en el cielo, más los que seguían vivos físicamente, sumaban justo el doble. La muerte no nos destruye porque Dios nos hizo eternos. Lo que pasa es que por culpa del pecado, nuestro cuerpo, que es el envoltorio externo de nuestra persona, sí que muere. Pero nuestra persona no muere, solo es trasladada al cielo o al infierno. Así que quiero terminar haciéndote una pregunta para la reflexión. ¿Dónde quieres ir a parar cuando tengas que cruzar el río de la muerte? ¿Dónde quieres pasar la eternidad?
si quieres ser trasladado al cielo, si quieres pasar la eternidad en compañía de Jesús, tienes que aceptarlo ahora en vida de tu cuerpo. Tienes que aceptarlo en tu corazón, para que en la otra vida puedas estar con Él. Así que si quieres recibir a Jesús e invitarle a entrar en tu corazón para reinar sobre tu vida, te invito a que cierres por unos momentos tus ojos y repitas la oración que voy a hacer. Vamos a orar. Señor, yo quiero entregarte mi corazón. Yo quiero pasar la eternidad en compañía contigo y por tanto te entrego mi vida en este momento. Yo te pido que perdones todos mis pecados, que me limpies de toda mi maldad, que rompas todas mis cadenas, que quites toda iniquidad de mi vida, que tú me santifiques. Yo te pido que tú entres a morar en mi corazón, y no solo a morar en mi corazón, sino también a reinar sobre mi corazón. Yo quiero vivir por y para ti, Señor. Que desde hoy y para siempre yo te obedezca en todo lo que tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, como digo siempre al finalizar el culto, búscate una iglesia que de verdad siga al Señor. Una iglesia en la que se predique de verdad la palabra viva. Se predique la relación con el Cristo resucitado. No con imágenes, con estatuas o con rituales y ceremonias. Dios está vivo, Cristo está vivo y quiere tener una relación real y personal contigo. Además, no puedes ser cristiano sin congregarte, a no ser que verdaderamente estés incapacitado. De la misma manera que si me amputan un dedo y no me lo vuelven a injertar rápidamente, mi dedo muere. Si nosotros no tenemos comunión con el cuerpo, acabamos muriendo. Muy importante también es que compartas este culto en todas tus redes sociales para que el Evangelio pueda extenderse. Jesús dijo que cuando fuera predicando el Evangelio del Reino a todas las naciones, vendría el fin. Si quieres que venga el fin, que el Señor regrese por su iglesia, comparte los cultos en tus redes sociales para extender el Evangelio. Y si quieres contactar con nosotros, puedes venir aquí a este lugar donde nos reunimos a visitarnos y compartir el culto de forma presencial en la calle Río Júcar, número 19 bajo, del barrio de los Dolores de Cartagena. Nos reunimos los domingos a las 11 de la mañana. Si quieres venir, serás muy bienvenido. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis, o puedes visitar nuestra web, iglesiagenesis.jimdofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, no necesito deletrearlo, no hay puntos, ni acentos, ni mayúsculas. Jimdofree, deletreado JIMDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga grandemente, te guarde y vuelvas a estar en comunión con nosotros el domingo que viene. Un abrazo muy fuerte.